El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 14 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las noticias más destacadas en la jornada de hoy. Venezuela, el régimen venezolano anunció que va a denunciar ante la Corte Penal Internacional a Iván Duque por el ajusticiamiento de 2 adolescentes en territorio colombiano. La declaración la ofreció Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro. Pidió a Nuria, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, un pronunciamiento y una investigación sobre los hechos. Un caso terrible, ciertamente, pero que todavía no está nada claro. La versión de los medios de comunicación colombianos y de los ciudadanos del sector, donde ajustician a estos jóvenes en el norte de Santander, hablan de la acción de grupos irregulares. Todavía se desconoce la autoría, pero recordar que justamente en Venezuela, lamentablemente, operan muchos de estos grupos irregulares. De esto no dijo nada, por supuesto, el régimen venezolano. La reacción del gobierno colombiano: pretenden desviar la atención de la muerte de Baduel. Colombia rechazó acusaciones del chavismo sobre exterminio contra migrantes venezolanos. Delcy Rodríguez aseguró que demandará a Iván Duque a la Corte Penal, pero esta es la reacción del gobierno de Colombia. En un comunicado de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, rechaza y desmiente las recientes declaraciones infundadas hechas por distintos voceros dice la nota, de la dictadura de Nicolás Maduro. En ellos denuncian una supuesta política de agresión, discriminación y xenofobia hacia la población migrante venezolana. Venezuela, ha anunciado esta acción de la Corte Penal Internacional. Por cierto, el presidente Iván Duque anunciaba ayer en sus redes sociales y con una transmisión la entrega de la tarjeta número 1 del Estatuto de Protección Temporal. Esto, entre otras cosas, para cumplir la promesa de regularizar a 1.8 millones de venezolanos. Sobre el caso de Baduel, al que hace referencia el comunicado de la Cancillería colombiana, el general Baduel, amenazaron al hijo de este oficial para que confirmara versión de su muerte. Estas declaraciones las ofreció el abogado Omar Moratosta. Él no estaba enfermo de COVID. Baduel estuvo sometido por mucho tiempo a las torturas blancas en la cárcel denominada La Tumba y luego lo enviaron al Helicoide, donde estaba en un calabozo con su hijo y el capitán Caguaripano. Esto lo dijo el abogado en una entrevista que ofreció a portales informativos. Indicó que el hijo de general Baduel, que también está preso en el Helicoide, Adolfo Baduel, fue amenazado para que grabara un video y confirmara la versión dada por Tarek William Saab. Pero imagínense ustedes si esto es cierto. ¿Qué valor puede tener una prueba de esta naturaleza o un video de esa naturaleza si el hijo, no es médico, no tiene posibilidades de confirmar esta versión? Lo lógico es permitir, como ha pedido, por cierto, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que se realice una investigación, incluso que se practique un examen post-mortem al cadáver. No sabemos cuál va a ser el destino del cadáver. La familia, o lo que había trascendido ayer, es que, se había dado la orden de cremarlo. Lamentamos profundamente, decía la Oficina de la Alta Comisionada, la muerte en detención de Raúl Baduel. Llamamos a Venezuela que garantice una investigación independiente, la atención médica para todos los detenidos, que se consideren medidas alternativas de detención y se liberen aquellos en detención arbitraria. Sobre la comunidad internacional, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, el alto comisionado
el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ayer declaró justamente sobre el tema de la misión de observación electoral. Él señaló algunos partidos políticos de la alternativa democrática, de tratar de obstaculizar de alguna manera esta misión electoral. Y de esto vamos a hablar, entre otros temas, ampliamente durante la mañana de hoy. Él dijo textualmente que Leopoldo López y Juan Guaidó quieren dinamitar la misión electoral de la Unión Europea. Y bueno, seguramente esto va a generar un debate, porque esto no sé si pone en cuestión o no la posición del bloque comunitario con relación a el gobierno interino en Venezuela en general. Bueno, la posición que ha asumido en defensa de las fuerzas democráticas o en apoyo de las fuerzas democráticas en nuestro país. De esto y más hablamos durante la mañana de hoy. Y a esta hora vamos a conversar con un invitado muy especial. Le damos la bienvenida al embajador Diego Arria, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Ocupó la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y ha sido nombrado recientemente ciudadano de honor de Sarajevo por su apoyo a la capital de Bosnia-Herzegovina durante la guerra civil entre 1992 y 1995. Embajador, un gusto saludarlo, felicitarlo por este reconocimiento y darle las gracias por recibir este contacto. Muy buenos días. No, Mariale, a ti, muchas gracias. Llegué ayer de Sarajevo, un viaje de 14 horas de Nueva York, pero valía la pena. Así es, embajador. Y yo le pediría un comentario acerca de lo que pueda compartir con nosotros en torno al reconocimiento, lo que significó, digamos, esa época para ese país. Siempre que conversamos con usted, lamentablemente nos toca hacer algún tipo de similitud con lo que ocurre en Venezuela, pero le pediría un comentario sobre lo que significó para usted este reconocimiento. Lo escuchamos. Pues fíjate, para mí regresar a un país tan distante de Venezuela, pero en el cual, mientras yo representaba a la Venezuela libre, éramos solidarios con las mejores causas de la humanidad. Así que cuando yo fui ahora a ser reconocido como ciudadano de honor de Sarajevo, esa ciudad que estuvo por 43, 44 meses sitiada por los serbios, donde murieron 11.000 personas, donde había francotiradores, etc. Es una emoción muy grande que en un país extranjero, en una ciudad distante, pero muy cercana a mi corazón y a mis sentimientos, me hubiesen hecho esa distinción. Yo estuve durante la guerra, yo presidí la misión del Consejo de Seguridad a Bosnia en abril de 1993. Y cuando llegué a un sitio que se llama Srebrenica, que fue donde ocurrió el genocidio en julio del 95, yo dije que allá había un proceso en cámara lenta de genocidio. Esa fue la primera vez que el mundo se enteró de eso. Mis declaraciones salieron en ese momento en el New York Times, el Times de Londres. Sin embargo, la comunidad internacional pensaron que yo estaba exagerando. Lamentablemente, a los 2 años de yo haber hecho esta advertencia, en 48 horas masacraron a 8.000 personas en lo que era un asesinato el mayor ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eso me llevó luego a ser testigo de cargo de la Fiscalía contra Milosevic, que era el presidente de Serbia, contra Karadzic, que justamente que es el que lleva el ataque a Srebrenica. Así que, sin embargo, fíjate una cosa, María, yo siempre dije, ahora cuando agradecí, le dije, mire, yo lo acepto muy honrado como venezolano, como miembro de un país que era libre, democrático y solidario. Sin embargo, ahora entre nosotros, entre los venezolanos, debo decirte que cuando yo presidí esa misión de embajadores del Consejo de Seguridad a esa zona, políticos venezolanos dijeron, bueno, ¿y qué hace Arria por allá en Bosnia? Eso es muy lejos. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Era la limitación del concepto de que solo lo nuestro era importante.
Y eso hoy vemos la importancia que tiene que en el mundo se enteren y se solidaricen con nuestra causa, porque ahora sí los venezolanos están comenzando a sentir que las distancias no son tan importantes como la solidaridad. Bueno, de hecho, embajador, cuando leía la reseña, una de las reseñas en torno a este reconocimiento que le han otorgado a usted, recordaba una de las últimas conversaciones que sostuvimos, donde usted señalaba que en el caso venezolano lo que estaba ocurriendo en materia de derechos humanos tenía que ser de principal importancia para nosotros y para movilizar a la comunidad internacional en torno a la crisis que afecta a nuestro país. Y yo le pediría un comentario, salvando las distancias, pero en el caso de este conflicto que usted vivió en persona, allí se instaló un tribunal especial, un tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia, pero el caso venezolano ya a estas alturas también está en una instancia similar. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, claro, yo fui uno como representante de Venezuela de los promotores para la creación de ese Tribunal Penal Internacional. También fue el único miembro del Consejo de Seguridad que aceptó ser testigo contra estos criminales. Los grandes países decían que ellos no podían anticipar la masacre de lo que ocurrió allí. Y yo dije que estaban mintiendo. Y la fiscal, que era una mujer, la fiscal de Carla del Ponte, dijo, claro, hemos leído sus intervenciones, hemos oído sus intervenciones en el Consejo y nos damos cuenta que usted lo viene señalando hace tiempo. En el caso nuestro, fíjate, el término genocidio, por cierto, esta semana, el gran mufti, que es la figura principal musulmana en Bosnia, me dijo, ¿usted por qué dijo que estaba pasando un genocidio en Srebrenica? Y yo me le quedé mirando y le dije, escucha, la verdad es que yo nunca en mi vida había dicho esa palabra, pero yo creo que me salió del alma, del corazón, cuando yo vi tanta gente sufriendo, la gente se moría en las calles por hambre, por epidemia. Vi una escuela donde acaban de matar a 13 niños con morteros, y tú ves los pedazos de los niños regados en un patio, algo que para mí como venezolano es algo tan extraño. Curiosamente nosotros estamos viviendo ahora un proceso que si no es un genocidio en cámara lenta, es una aniquilación de una sociedad, de un país, de toda una gente, en un proceso que en un momento era lento, que se viene acelerando, porque hay un proceso realmente de acabar con Venezuela gracias a la narcotiranía que tenemos nosotros. La comunidad internacional toma muchísimo tiempo. Fíjate que yo fui a ser testigo de Milosevic 10 años después de mi denuncia, contra Karadzic 16 años después. O sea, toma tiempo, pero al final los tres principales criminales de esta gesta, los tres cayeron en manos de la justicia. En el caso de Venezuela, y lamentablemente nos toca hacer como la analogía, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien prácticamente acaba de asumir, se supone que, bueno, expresaría opinión sobre la apertura o no de una investigación a propósito del expediente que está abierto en torno a nuestro país. Sin embargo, hay quienes aseguran que a estas alturas, embajador, el régimen venezolano está haciendo todos los esfuerzos para lograr que se produzca una visita antes de un pronunciamiento en esa dirección, una visita a nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de este tema en específico y cómo avanza este proceso en el caso venezolano. Lo escuchamos. Bueno, el fiscal no tiene que hacer ninguna visita al país. Por otra parte, como tú sabes, cada vez a la gente que vienen de afuera, las visitas son muy limitadas y el fiscal no va a venir a ser cómplice de un manejo irregular o abusivo de la justicia. A mí sí me ha preocupado, nosotros hemos conversado, que en ese convenio, que fue un documento que firmaron estos representantes de la llamada oposición en México, se hablaba de la reestructuración de la justicia, que ambas partes estaban en ese proceso. Y yo me preocupé porque yo dije, caramba, si yo fuera el fiscal y voy a actuar, tengo que tener muy presente que me están diciendo las víctimas, que las víctimas están de acuerdo con sus victimarios para hacerlo. Y eso es realmente
no solamente peligroso, eso puede en un momento dado obstaculizar completamente lo que se viene haciendo. Ahora, ¿usted descarta que el fiscal o funcionarios de la Corte Penal Internacional visiten a nuestro país? Embajador, se lo pregunto porque en el caso de Colombia se están preparando para la visita del señor Karim Khan. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo estoy enterado de eso. Yo creo una cosa, por supuesto, yo no puedo hacer público lo que yo conozco de algunas interioridades del proceso de la Corte Penal Internacional. El fiscal Karim Khan estuvo involucrado en el proceso de Yugoslavia, de ahí le conozco. Lo de la visita a Colombia es distinto, porque ahí hay un proceso de investigación en el cual la Corte aún no había avanzado. En el caso nuestro, en la situación del fiscal es distinta. Ya había un prepronunciamiento de la fiscal anterior. Entonces, el problema del fiscal es si toma el 100% de lo que estaba preparado por la fiscal Fatsuda o comienza a reexaminar el proceso de manera de no dar un paso en falso al inicio de su acción. No es fácil la posición que tiene el fiscal Karim Khan. Ahora, embajador, usted dice que conoce al fiscal. ¿Qué puede compartir al menos en relación a ese detalle? Yo creo que el fiscal, y lo dije antes de que se fuera elegido, era no solamente un jurista de excepcional calidad, sino que era un hombre reconocido en los círculos internacionales como un hombre de una gran independencia, lo cual para mí garantizaba lo que era la evaluación y apreciación de las barbaridades que han ocurrido en nuestro país. Tengo una gran fe en que ese será el caso. Incluso si se produjera una visita, como lo aseguran algunos, a nuestro país, digamos, no existe la posibilidad, a la luz de lo que usted nos dice, de que existiera o se produjera algún tipo de manipulación a propósito del expediente que está abierto sobre Venezuela, ¿correcto? Sí, mi impresión, mi personal, es que no creo que vaya a venir a Venezuela, conociendo, te repito, las limitaciones, el abuso que además estamos viviendo bajo una tiranía. No creo que su visita puede ser interpretada en el fondo casi como legitimando lo que está ocurriendo, porque vendría a hablar justamente con el que viene atropellando a los venezolanos. Yo creo que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, en este caso, conoce perfectamente lo que ha ocurrido en Venezuela. El hecho de que lo hayan limitado a partir del año 17 en adelante, el caso es conocido de muchos años atrás también. Claro, lo que se está examinando es a partir del año 2017. El fiscal conoce lo que ha pasado en el Consejo de los Derechos Humanos. No hay nadie que desconozca el proceso venezolano. Embajador, usted mencionaba las negociaciones en México. ¿Qué impacto real puede tener el avance de este diálogo con relación a este proceso en la Corte Penal? Y en general, ¿cómo ve usted los acuerdos o preacuerdos que se han hecho públicos hasta ahora? Lo escuchamos. Bueno, yo vengo opinando de que ahí ha habido una transacción entre grupos que ya no representan legítimamente a la mayoría de los venezolanos, sino que se representan a los pequeños intereses de lo que ya hoy en día son ínfimos partidos políticos venezolanos, muy degradados, muy devaluados. Y te digo todo eso lamentablemente. Ojalá nosotros hubiéramos tenido la estabilidad de los partidos que en una época fueron importantes, grandes, etcétera. Eso ya no existe. Entonces, estamos enfrentados a que un grupo de personas que representan más intereses personales de un grupito asuman nada menos responsabilidades como decirle al mundo que ellos están con la tiranía reorganizando el Poder Judicial. Bueno, eso le puede hacer llevar, por ejemplo, que propongan por ejemplo, los rusos en el Consejo de Seguridad digan, caramba, ¿cómo vamos a permitir que el fiscal interrumpa un proceso de pacificación, de organización, de reorganización de la justicia, cuando la misma oposición venezolana, los 31 partidos, la gente que lee de afuera, ¿no?, piensa que en Venezuela 31 partidos políticos, como dice Borrell, como esos 31 partidos políticos no llegan al 10% de los venezolanos, pero el que lee las noticias afuera, incluso hasta el mismo fiscal,
dirá, caramba, yo no puedo ir contra la voluntad de 31 países, de 31 partidos que están dispuestos a organizarse y a coordinarse con la tiranía venezolana para manejarse la justicia. No puede ser más papista que el Papa. Pero lo que está ocurriendo de cara al evento de noviembre, embajador, he leído algunas de sus opiniones en redes sociales. También preocupa y mucho la posición de la comunidad internacional. El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, reconocía que el envío de una misión de observación electoral con esta premura no satisfacía, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, eso aparentemente va a ocurrir. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues mira, la verdad es que la actuación de Borrell es una vergüenza. Borrell sigue siendo más el canciller de Sánchez de España que el equivalente a canciller de la Unión Europea. Porque España tradicionalmente ha jugado ese rol de intermediario siempre entre la Unión Europea y América Latina. Desgraciadamente, en esta oportunidad no tenemos a un gobierno español y menos aún a un delegado de Relaciones Exteriores como el Borrell, que no es nuestro amigo, sino que es nuestro adversario. Tradicionalmente, cuando se le pedía a la Unión Europea que participara en una misión electoral, decían que les tomaba como 4 meses organizarse, o sea, un proceso largo, etcétera. Ahora parece que están dispuestos a hacerlo de cualquier manera. Incluso ha pasado algo que para mí es vergonzoso, que los propios representantes de la llamada oposición en el Consejo Nacional Electoral han salido a criticar alguna parte de las declaraciones de Borrell cuando él dice en el fondo que si ellos están aquí presentes y legitiman o declaran que la elección es inválida, entonces eso nos ayuda, o el caso contrario. Ahora hay muchos que piensan, Mariela, que aquí lo que está haciendo el gobierno diciendo, si esa es la actitud de ustedes, de venir a entrometerse en nuestro país para decir que lo que salga aquí solo será legítimo en la medida en que ustedes lo dictaminen como legítimo, realmente ni vengan para acá. O sea, yo quiero ver qué va a hacer finalmente en la Unión Europea, pero para mí, los venezolanos no debemos de ninguna manera ocurrir a votar en nada que se parezca a estos comicios que llaman comicios en noviembre. La preocupación fundamental, embajador, versa sobre un posible reconocimiento retroactivo al régimen venezolano. Y yo le pediría un comentario. Creo que el alto representante trató de, bueno, restarle importancia a esa preocupación, advirtiendo digamos, con un lenguaje muy particular, que la Unión Europea no va a cambiar de posición con relación a Venezuela. ¿Qué opina usted? No te estoy entendiendo muy bien, Mariale. ¿Cree usted que esta misión puede, digamos, significar o terminar con un reconocimiento retroactivo del régimen de Nicolás Maduro o no? ¿Qué opina usted? No, bueno, yo eso lo veo muy complicado. Lo que sí yo veo que evidentemente el gobierno tiene que estar pensando que si vienen 50, 80 o 100 representantes de la Unión Europea, alguno de ellos no estará de acuerdo con seguir una línea que le quiere imponer el señor Borrell. O sea, y declarará y dirá lo que ven. Y yo te repito, yo creo que el hecho de venir es simplemente una manera de legitimar a una tiranía que dice que está haciendo unas elecciones, por el simple hecho de venir. Cómo se comporten de ahí en adelante es otro tipo de dimensión del problema. Y en este momento estamos todavía en el proceso previo. Si fuese verdad que ellos dicen, si aquí hay un fraude y nosotros decimos que hay un fraude, eso ayuda a la oposición, dice la Unión Europea. Teóricamente eso es verdad. Pero si hacen lo contrario, porque ya está previsto que la propia oposición que está ahí representada está dispuesto simplemente a quedarse con ciertos espacios que serán absolutamente inútiles para el resto de los venezolanos, pero que les permitirá seguir viviendo algunos de ellos. Tengo que preguntarle sobre lo que está pasando con la alternativa democrática. Preocupa mucho a la comunidad internacional, al menos así lo expresó abiertamente Francisco Pacho Santos, quien fue embajador hasta hace poco de Colombia en los Estados Unidos. Él, en una entrevista y en sus redes sociales, decía, por decencia, Julio Borges debe renunciar al cargo de canciller, ha hecho todo lo posible, decía él, por tumbar a Juan Guaidó y destruir monómeros y los activos valiosos que aún quedan. Y no nos digamos mentiras, él dice cohabitar con Nicolás Maduro, una
serísima acusación que ha hecho Francisco Santos. Yo le pediría un comentario porque él también ha dicho en una entrevista que a la comunidad internacional le preocupa y mucho el destino de la Alternativa Democrática y del gobierno interino. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero, el amigo Pacho Santos ha dicho también algo que es muy cierto. Si Borges mantiene una posición pública como la que ha venido haciendo en el fondo de tumbar en los medios al señor Guaidó y ocupa mientras tanto una posición que llaman canciller de Venezuela, las dos cosas al mismo tiempo no las puede hacer. Porque yo creo que Pacho tiene toda la razón, que tendría por una razón elemental de renunciar, pero veo que no es esa su intención, como tampoco veo que sea su intención que renuncien los otros que tienen en determinadas posiciones, y al mismo tiempo veo que se intenta desvincularse de la participación que su propio partido y ellos han tenido en una serie de actividades. Yo no soy experto, conocedor en el tema de monómeros, lo que sí veo es que hay evidentemente un escándalo, porque lo están señalando no solamente venezolanos, sino colombianos. Y, María, el drama, yo lo he dicho, lo he denunciado en varias oportunidades, del gobierno interino ha sido su opacidad. Yo creo que ha sido el gobierno que menos ha informado de su gestión financiera y administrativa en todos los años que yo conozco la historia de Venezuela. Y eso, por supuesto, los hace parecer como turbios, como escondiendo, y efectivamente se presta a toda clase de especulación. Y mientras eso no se aclare, y que me da la impresión de que no lo van a aclarar porque no pueden aclararlo, esto es algo que los va a perseguir. Ahora, tú me decías al final algo sobre lo que piensa la comunidad internacional sobre Sí, esto. Francisco Pacho Santos decía en una entrevista que la comunidad internacional, al menos Colombia, lo que él conoce, observa que la única institucionalidad que queda en Venezuela es el gobierno interino, con todas las críticas y deficiencias que ha tenido, y le preocupa lo que pueda ocurrir internamente, sobre todo a partir del año 2022. Él decía textualmente, en Colombia nos las hemos jugado, Brasil, en Canadá, en los Estados Unidos, y no comprendemos, es decir, lo que está ocurriendo internamente con la Alternativa Democrática. Mientras no haya elecciones, esa figura o esa institución que se ha creado debería continuar. ¿Qué opina usted? Pues yo te digo una cosa, el único que realmente está reconocido por la comunidad internacional fue Guaidó, o es Guaidó. Si la comunidad internacional decidiera adoptar una medida por el comportamiento de los partidos que integran, significaría desmontar a Guaidó. Y no están dispuestos a hacerlo porque veían una esperanza en Guaidó. El problema de Guaidó es que en vez de convertirse en un ente autónomo, independiente, se dejó manejar perfectamente por su jefe político, varios, porque no solamente tiene a López como jefe político, tiene a Guevara, tiene al mismo, el que está en Washington, de embajador, y él es como el cuarto o quinto en su partido. Entonces, en vez, no desaprovechó, yo diría, la más grande oportunidad que tenía un venezolano, a saber en cuántos años, de popularidad, de respaldo. Ahora la comunidad internacional no está engañada del comportamiento de estos partidos políticos que llaman de la Alianza Nacional. Una cosa que en el fondo no es una alianza nacional, una alianza de partidos, una alianza de un grupito de partidos, que te repito como te dije al inicio, que son muy poco representativos, legítimos representativos de lo que es una fuerza mayoritaria en Venezuela, que sí es de oposición. Permite, embajador, tenemos que hacer una breve pausa para Policía. Yo ruego no se retire. Regreso, quisiera su opinión y su análisis acerca de lo que se debe o se puede hacer tomando en consideración este momento tan complejo que atraviesa nuestro país y que preocupa y mucho a la comunidad internacional, que va a tener un impacto para la región, como lo reconocía el propio Francisco Pacho Santos en esta entrevista a la que hemos hecho referencia. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. De hecho, estuvo al frente del Consejo de Seguridad en representación de nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud, embajador, sobre una hoja de ruta, una posible hoja de ruta, tomando en consideración, bueno, lo que está en juego. Decía Francisco Pacho Santos en esta entrevista que se trata de un asunto con impacto regional, es decir, la crisis venezolana. ¿Qué puede decir? Pues mira, Pacho dijo unas palabras también, dijo, nos las hemos jugado, y es verdad. Colombia, de primero, Brasil, Estados Unidos, Canadá, poco más leve, pero también. O sea, han sido fundamentalmente los países, el que más se la ha jugado, sin la menor duda, es Colombia, porque Colombia es la que recibe el primer impacto, nada menos con un éxodo de 1,5 millones de venezolanos de un golpe. Algunos dicen, bueno, nosotros tuvimos 4 millones de colombianos. Bueno, pero lo tuvimos en 30 años. Si nosotros hubiéramos tenido 4 millones de colombianos en 2 o 3 años, habría sido un desastre. Y yo quisiera saber qué habrían opinado los venezolanos en ese momento. Ahora, ¿qué podemos hacer los venezolanos que no formamos parte de ese grupo reducido de lo que llama la Alianza Nacional? Yo creo que el obstáculo fundamental que nosotros tenemos para salir adelante son justamente esa dirigencia política venezolana, que comienza por un ejemplo de que el canciller del régimen dice que la administración actual del interinato está poniendo en peligro nada menos que los pocos bienes que tiene Venezuela en el exterior. Eso es una acusación terrible contra Guaidó y todo su equipo de gobierno. Y es porque tienen años en un pleito entre voluntad popular y primero justicia, que ven a Venezuela como un coto de cacería de ellos dos, y no ven a Venezuela como un país. En el fondo, ellos quieren más los escudos de sus partidos que el escudo de Venezuela. Esa es la verdadera realidad a la cual estamos enfrentados. Entonces tú ves ahora que Guaidó, por ejemplo, no dice si conviene votar o no conviene votar, pero que es importante porque es un paso adelante. López dice lo mismo o algo así. Hay una desconfianza, María, desgraciadamente. Cuando uno conversa con líderes políticos del mundo, todos saben lo que está sucediendo y ven esta rencilla y dicen, bueno, ¿cómo es que los venezolanos pueden salir adelante con una dirigencia política como esa? Es imposible. Llevan 20 años en eso. Yo creo que con lo que viene en noviembre puede comenzar un nuevo proceso en Venezuela, cuando la mayoría de los venezolanos que no pueden preocuparse por la política porque tienen problemas mucho más importantes, que es de subsistencia, etcétera, etcétera, comiencen a observar a su alrededor que el futuro seguiría enterrado y eliminado si sigue la misma gente en una especie de control de una franquicia para poderse pronunciar los venezolanos de manera política.
Ahora, nos decía el embajador James Story hace algunos días, embajador de Estados Unidos para Venezuela, que el gobierno norteamericano no va a abandonar a los venezolanos y la causa por la democracia. Y yo le pediría un comentario acerca de este tema, la posición de la comunidad internacional, que, bueno, querámoslo o no, es fundamental para pensar en una posible transición. ¿Qué nos dice, embajador? Escuchamos. Pues mira, la verdad que la posición de los Estados Unidos ha sido invariable. Curiosamente, ayer yo vi a López donde le preguntaban en Miami cómo él veía el apoyo de los Estados Unidos. Y dice, bueno, el que lo comenzó fue Obama. Claro, luego siguió con Trump. No, es cierto que Obama hizo unas primeras sanciones de carácter individual, pero el peso fundamental de la acción sobre Venezuela fue el gobierno de Trump. Incluso el gobierno de Trump fue el que forzó al interinato a que dejaran nombrar a Guaidó porque no querían ni siquiera nombrar a Guaidó. Esa es la realidad. Y yo creo que ahora el gobierno de Estados Unidos está en un proceso ellos mismos de transición. Tienen tantos problemas que yo tengo la impresión de que nosotros no estamos para nada en primera fila para ser enfrentados al problema. Y que cualquier solución, y esa es mi preocupación, la comunidad internacional, de hecho atrás de lo que yo vi en Yugoslavia, quiere salir de los problemas a como dé lugar, porque el costo es para ellos siempre menor en la medida en que el problema se resuelva. Si tú puedes eliminar la lista de problemas de los Estados Unidos, Venezuela, a un lado, bueno, pero mira, perdieron esto y lo otro, bueno, pero ya no hay la crítica permanente que hay sobre el caso de Venezuela, y podemos atender entonces a Afganistán, no podemos atender a China, etcétera, y dejamos de ser una prioridad. Hace rato dejamos de serlo. A mí la mejor historia ha sido muy consecuente, eso no hay la menor duda. Ojalá que eso revele efectivamente una decisión más fuerte de los Estados Unidos. Pero ¿qué otra cosa pueden hacer los Estados Unidos? Le han puesto sanciones individuales, colectivas, unas al gobierno, otras a personas, pero también esperan que nosotros hagamos algo. ¿Y ese algo qué significa? Bueno, volver a reanimar un país como hacen otras sociedades y como los tuvimos nosotros durante algunos años, con unas protestas permanentes. Eso desapareció, y en gran medida desapareció por la falta de confianza, la falta en lo que llaman una dirigencia política, que es para mí, por eso te repito, fundamental cambiar. Embajador Diego Arria, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre. Otra vez, felicidades por este reconocimiento, merecido reconocimiento, ciudadano de honor de Sarajevo, por su apoyo a la capital de Bosnia-Herzegovina durante la Guerra Civil en los años 90. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Hola, gracias. Gracias. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablando acerca de la situación de los derechos humanos, el proceso que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país, el caso del general Baduel. Saludamos vía Zoom a nuestra siguiente invitada, Molly de la Sota, es hermana del capitán Luis de la Sota, figura en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, el caso número 13 de este reporte sobre nuestro país. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Gracias por este paso, como siempre, María Alejandra. Pues yo le pediría un comentario inicial acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya vamos a hablar acerca del proceso en la Corte Penal Internacional, incluso en las negociaciones en México. Pero sobre la muerte del general Raúl Baduel bajo la custodia del Estado venezolano, yo le pediría una reacción. Seguramente esto preocupa mucho a familiares de presos políticos de nuestro país. Sin ir más lejos, ayer el equipo de Fundarredes confirmaba que los activistas detenidos de esta organización dieron positivo en COVID-19. ¿Qué puede decir? La escuchamos. Bueno, esta muerte nos ha golpeado muchísimo a todos los que tenemos un familiar detenido en esas condiciones de tortura, ¿no? Porque nos demuestra, número uno, que el Estado puede entregarte a tu familiar en una bolsa negra, es decir, le dio COVID y no lo puedes ver después de haber sido torturado. Es más, no puedes ni siquiera ir al entierro y ver a tu familiar el cuerpo, ¿no? O sea, el acceso a tu familiar. Y además, eso es como familia, ¿no? Y vemos el dolor de la familia de Baduel, que hay que respetarlo muchísimo. Pues, es la esposa, son los hijos, que siempre estuvieron muy consecuentes con su papá. Creo que es uno de los presos políticos que tenían tiempo y la familia lo acompañó en todo momento, ¿no? Eso de verdad que es bastante loable. Para ellos mi sentido pésame. Pero más que eso demuestra que estamos más solos que nunca, María Alejandra, y a tu audiencia, la comunidad internacional, ¿dónde está? Esa familia, nosotros tenemos hace 2 años la comisión de la señora Bachelet en Caracas, supuestamente con una cooperación técnica, ya que no nos ayudan a proteger nuestros derechos humanos. Por lo menos ellos sí han hecho la cooperación técnica al Estado, del protocolo de Minnesota, del protocolo de Estambul, sobre este tipo de muertes en custodia, que es el protocolo de Minnesota. Y entonces, ¿dónde están estos talleres y estos cursos? Porque no lo vimos en el caso de Raúl Baduel. Número uno. Número dos, ¿dónde estuvo la comisión para acompañar a la familia para que se cumpliera por lo menos la parte de los tratados internacionales? Tampoco lo vimos. De hecho, los enterraron y no tuvieron acceso ni siquiera a eso. Entonces, ¿para qué tener una comisión en Venezuela si está, fíjate, la semana pasada, no fue la semana pasada, hace 2 semanas, los tribunales no despacharon porque estaban en un taller de cooperación técnica de la misión de la señora Bachelet con el curso de Derechos Humanos y el protocolo de las Naciones Unidas. ¿Y eso para qué sirvió? Número uno, ¿qué hacía el general Baduel con 4 años, 9 meses preso en detención preventiva sin juicio? Acaban de hacer una reforma judicial donde supuestamente a los 3 años tienes que salir, y no es el caso solamente de Baduel. Con él habían en su causa 7 sargentos más que están a punto de morirse de desnutrición, y ellos tienen 4 años, 9 meses sin juicio detenido. El caso de mi hermano, la operación Armagedón también, y el 60% de los militares que están detenidos en estos momentos tienen 2, 3, 4, hasta 6 años sin juicio y están detenidos, y en condiciones infrahumanas. O sea, al general Baduel lo torturaron hasta que se murió, porque ¿quién va a aguantar tanto en esas condiciones? Ahí se evidenció la falta de atención médica que hemos pedido. Nosotros estamos pidiendo, mi hermano tiene vértigo desde junio, obviamente ya son 40 meses de confinamiento, y hemos pedido urgente una atención médica, y la comisión de la señora Bachelet nos dice que están insistiendo, pues ¿qué van a hacer? Este es el segundo preso político que se muere, hablando del diálogo, en estas condiciones de un diálogo en México. El segundo, el primero fue Gabriel Medina en La Pica por falta de atención médica, y Raúl Baduel también por falta de atención médica, según las declaraciones de la esposa, porque había tenido una operación y no se le hizo el postoperatorio. Entonces, ¿qué revela la muerte de Baduel? Que no está dando esa bendita reforma judicial que quieren ver a la comunidad internacional como que se la están aplicando, y espero que la comunidad internacional reaccione. Número 2, que no están cumpliendo las normas Mandela, como salió en estos días Revillo Ceballos diciendo que el centro penitenciario se estaba respetando las normas Mandela. Número 3, que las recomendaciones de la señora Bachelet no se están cumpliendo para nada. Y por último también que se está violando el memorando de entendimiento, María Alejandra, el de México, porque ahí habla de respeto a la vida, a la Constitución, a la justicia. ¿Y qué pasó entonces ahora? ¿Qué va a pasar ahora?
Sobre su hermano, usted grabó recientemente un video advirtiendo que sigue bajo custodia de la DGCIN a pesar del anuncio de Michelle Bachelet en el mes de julio. Y también reiteraba lo que acaba de decir, le niegan atención médica. ¿Qué puede decirnos sobre la situación del capitán de la SOTER? Exacto, que estamos solos. Desafortunadamente estamos nosotros con nuestra voz. Y eso es lo que estamos lanzando en estos momentos. Se va a lanzar una campaña de solicitando la libertad de los presos políticos militares, pero dirigida a la comunidad internacional, que es lo único que contamos. Así como el régimen de Maduro está pendiente de hacer estas pantallas y estos shows para que la comunidad internacional piense que se está respetando los derechos humanos, nosotros más que nunca debemos alzar la voz para decir no se está respetando nada. En Venezuela no ha mejorado nada, la situación está peor. El hecho de que se haya muerto una persona en custodia del Estado, que ni siquiera debía estar preso porque tenía casi 5 años sin juicio, sin atención médica, en unas condiciones infrahumanas, porque el general tuvo, tengo entendido, 4 años en la tumba. ¿Quién aguanta eso? Y mi hermano en estos momentos, no solamente mi hermano, hay 3 militares más y 2 civiles en Fuerte Tiuna, en una cárcel aparte, están aislados. Mi hermano no puede salir ni siquiera al sol acompañado, está aislado totalmente. O sea, lo sacan al sol, ahora es una vez a la semana por 1 hora. No le niegan atención médica. Entonces, nos tenemos a nosotros y seguiremos alzando la voz. Para eso fue el video y van a salir más videos de familiares denunciando la situación de su familiar. Ahora, usted ha expresado abiertamente las críticas acerca de la supuesta reforma al Poder Judicial que se está discutiendo en México. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico y la supuesta lista que se estaba haciendo de los presos políticos, en teoría, para dejarlos en libertad? La escuchamos. Sí, por supuesto que si hay una negociación, tiene que haber negociación con una lista, ¿no? Esa lista existe. Lo que estamos esperando es que no siga este diálogo sin que haya una liberación, obviamente, y que se cumpla esa reforma judicial. Porque si ellos van a ir a México, como les toca decir, mira, yo acabo de lanzar una reforma judicial espectacular, y estás diciendo, bueno, pero tienes a gente detenida arbitrariamente. Yo manejo el caso de la parte militar. Hay aproximadamente 68 militares que deberían estar libres porque están sin juicio por más de 3 años. Entonces, ¿qué es la reforma judicial? O sea, esta reforma dice que si tienes 3 años sin juicio, debes ser liberado. En el caso de Luis, obviamente, tiene ya 3 años y 4 meses. Y hay 68 militares en este caso. También tenemos la parte, no solamente lo que se han liberado, tenemos la parte también de que están en proceso de juicio y ni siquiera les dan el derecho a la defensa, no pueden acceder a expedientes, los juicios son ponen de testigo a los torturadores de la DGCIN. La comisión de la señora Bachelet no ha ingresado a ningún juicio, no lo han dejado entrar. Nosotros hemos solicitado que vaya a Fuerte Tiuna, no los han dejado entrar. Entonces, ellos van a exponer su reforma judicial, pero este caso evidencia que obviamente no hay ninguna reforma judicial. O sea, nosotros somos testimonios de eso. Y eso es lo que estamos pidiendo. Ahí se tienen que sentar, pero tienen que sentarse exigiendo una libertad y exigiendo ciertas cosas, pero no puede seguir hablando y hablando y hablando y hablando y la gente muriendo. O sea, nosotros queremos justicia. Si permite, Muli, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a el proceso, el expediente de Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hemos hablado con defensores de derechos humanos y hay una gran expectativa sobre el posible anuncio de la apertura de una investigación a finales de este año, cuando se presente el informe de la Fiscalía de la Corte. Yo le pedí un comentario, pero al regreso, ¿cuál es su expectativa en lo personal? Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando de la situación de derechos humanos en nuestro país. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, insistimos, la muerte del general Raúl Baduel bajo custodia del Estado. La familia señala a las autoridades como responsables, niegan la versión que ha ofrecido inicialmente el fiscal designado por la Constituyente sobre las razones de la muerte que atribuyen supuestamente una complicación producto del COVID-19. Nos acompaña Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Yo le dejaba una inquietud. ¿Existe expectativa sobre un posible pronunciamiento a finales de este año de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el caso venezolano sobre la apertura de una investigación? El fiscal Karim Khan va a visitar Colombia en el último trimestre de este año, es decir, en los próximos días. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre este tema? Escuchamos. Bueno, yo y todas las personas que estamos en estos momentos exigiendo justicia, nos queda la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque en Venezuela definitivamente no se puede. No hay justicia, no hay independencia judicial. Y lo dijo el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Ahorita lo acaban de decir en septiembre. De que no hay justicia, que los jueces se prestan y que gracias a ellos, por no hacer su trabajo, muchas personas han sido torturadas. Y yo quiero denunciar en este caso, porque hay que ver más allá de la muerte de Baduel, de todo lo que genera, ¿no? El caso del general Baduel y de la causa de él, que son varias personas que están allí, lo tiene la juez Claudia Carolina Pérez Mogollón, que fue la que lo mandó detenido, lo que lo apresó y nunca inició un proceso, ¿no? Y tampoco investigó el tipo de torturas que le hicieron física a los demás que estaban en la misma causa. Ella es la misma juez de la causa de mi hermano. Apréndanse ese nombre, Claudia Carolina Pérez Mogollón. Yo pienso que en estos momentos debería la Defensoría del Pueblo pues, investigar todo este hecho y en manos de quién estaba el expediente de esta causa, ¿no? Así como la de los demás. Porque los jueces, estos jueces, como el juez de la causa de mi hermano, que es Eduardo Pernilla Pereira, que también le niega el traslado, no ha hecho absolutamente nada para que trasladen a mi hermano al médico, bueno, van a tener que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, porque ellos piensan que la justicia no les va a llegar, y sí les va a llegar, porque bien sea la Corte Penal Internacional, o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o todas las instancias que tengamos que ir, lo vamos a buscar, porque esas personas que están en estos momentos encerrados tienen dolientes, y somos nosotros la familia, y si nosotros queremos justicia, no venganza, justicia, que paguen por los delitos, que paguen por sus delitos de crímenes de lesa humanidad, porque la detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad. La libertad es uno de los valores más preciados que tiene el ser humano. Ellos están allí detenidos arbitrariamente y por eso es que es un delito de lesa humanidad. Y estos jueces y estos fiscales también son los cómplices y los coautores de este delito de lesa humanidad y queremos justicia. Ahora, yo siempre le pregunto a nuestra invitada, ¿han tenido la oportunidad de elevar la causa o el caso, mejor dicho, de su hermano ante la Fiscalía de la Corte? ¿Qué información manejan sobre este proceso? ¿Avanza? ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, bueno, el proceso nuestro lo lleva, como la mayoría de los militares, lo lleva la doctora Tamara Subún con el Instituto Casla, y el caso de mi hermano, por ejemplo, ya tiene hace más de casi 2 años que ya se introdujo ese caso ante la Corte Penal Internacional y estamos esperando la decisión porque eso va a iniciar un proceso, ¿no? Son remisiones son denuncias que se hacen y luego vienen cuando él dice, bueno, vamos a investigar la Fiscalía y empiezan ya otro tipo de investigaciones y más adelante vendrán las pruebas y para eso nos estamos preparando porque invito a todos los familiares que quieran justicia, en algún momento, por supuesto, va a llegar, que se preparen con las pruebas, con las denuncias ante la Defensoría, el Ministerio Público y todas estas denuncias que hay que hacer. Y nosotros, por lo menos en el caso de Luis Humberto, estamos todos preparados, tenemos toda la documentación. Molly de la Sota, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, y compartiendo su opinión, su análisis, además su testimonio. Como hermana del capitán Luis de la Sota, insistimos, el caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Él fue detenido la mañana del 18 de mayo de 2018.
y bueno, continúan las condiciones que ella ha descrito con nosotros. Gracias. Por cierto, a propósito de los derechos humanos en nuestro país, ayer el periodista Roberto Denis de Armando.info, él denunciaba que tenía información de que había una orden de allanamiento contra su vivienda en Caracas, y él decía que es público que desde 2018 no está en Venezuela. Él tuvo que salir, ustedes recordarán, por las denuncias que hizo en el caso de Alex Saab. Él decía, desde inicio de 2020, tanto yo como mi familia tenemos medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, la comisión otorgó estas medidas a los familiares de Roberto Denis con carácter de urgencia por riesgo de daño irreparable a sus derechos, y sin embargo, bueno, continúan este tipo de situaciones, a pesar de lo que hemos hablado con nuestra invitada, a pesar del posible avance de un proceso por el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Y al cierre, bueno, expresar nuestras condolencias a familiares y amigos de Porfirio Torres, la voz inconfundible de nuestro insólito universo, quien lamentablemente falleció. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.